Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del juego La Suprema Corte, una producción conjunta de Justicia TV y la revista Nexos, un espacio sobre cuestiones jurídicas de actualidad con el ánimo de explicarlas, debatirlas y destacar la pluralidad de perspectivas en torno a ellas. El día de hoy vamos a abordar un tema muy relevante para el país y que está en el centro de la discusión pública, que es la prisión preventiva oficiosa. Y para ello tenemos a dos invitados de lujo, que es Jesús Peña Palacios, representante adjunto y oficial a cargo de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bienvenido, Jesús. Y Muy bueno. Estefanía Vela, que es directora ejecutiva de Intersecta. Me da mucho gusto que estés aquí también, Estefanía. Pues arrancamos, digamos, sabemos que la prisión preventiva, digamos, a partir de 2019, es una larga historia de la prisión preventiva, está desde el inicio de la Constitución de 17 en nuestro ordenamiento jurídico, pero en esos años ha fluctuado su rol, pero en el 2019 una reforma muy importante, en mi juicio para mal, digamos, en términos del uso de la prisión preventiva, y a partir de ahí ha habido una discusión que involucra a la Suprema Corte, pero involucra a muchísimos otros actores institucionales. Y ahorita, digamos, hay una nueva revisión de esa discusión institucional, que es lo que justo vamos a tratar de explicarle a la audiencia, de qué va esta nueva reedición y el encontronazo entre pues, la Suprema Corte y los poderes representativos, ¿ok? En torno a este tema. Pero antes, digamos, siempre tratamos de pues, explicar un poco. Prisión preventiva oficiosa suena como, ¿qué es eso? ¿Ok? Entonces, pues, de manera muy breve y puntual, Estefanía, por favor, ¿qué es la prisión preventiva oficiosa y cuál es la diferencia con la prisión preventiva justificada? Un pequeño tumbaburros muy puntual, por favor. Creo que lo importante decir es que en esta nueva debate, que rápidamente creo que tiene que ver con tres procesos distintos. Primero, se cumplieron 5 años de esta reforma constitucional y en teoría esa misma reforma constitucional mandató que se evaluara. Eso es uno. Por otro lado, la Suprema Corte tiene 3 casos pendientes sobre la prisión preventiva oficiosa. El tercer proceso es que el propio presidente interpuso una iniciativa de reforma constitucional para ampliar la prisión preventiva oficiosa y además tenemos dentro de los casos pendientes de la Suprema Corte está el cumplir con un caso de la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, como bien dices, hay distintos actores involucrados aquí, hay distintos procesos involucrados. Lo que tienen en común es que son casos que tienen que ver con prisión preventiva oficiosa, no prisión preventiva a secas. ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa? Es una manera de imponer la prisión preventiva que se contrasta con la prisión preventiva justificada. Entonces, lo que está en juego es si debemos matar la prisión preventiva oficiosa y así nos quedamos solo con la prisión preventiva justificada. No se propone abolir la prisión preventiva, punto. ¿No? Creo, y me parece importante porque una de las características de este debate, a mi parecer, es hay mucha desinformación. Entonces, se preserva la facultad del Estado para enviar a la cárcel a personas que todavía no son condenadas, personas que todavía ni siquiera son acusadas. La disputa tiene que ver con que si el Ministerio Público tiene que demostrar que esa persona pone en riesgo el proceso, que esa sería la justificada. La justificada, si tiene que demostrar, o sea, la persona se va a fugar, ¿no? La persona está amedrentando a una víctima y no hay nada que yo pueda hacer salvo encarcelarla para que ese acto se detenga. Esa es la prisión preventiva justificada o... Lleve el juicio en prisión. Y lleva por el riesgo de fuga o por el riesgo a cometer un crimen o amedrentar a la víctima, etc. Exacto. La prisión preventiva justificada, como obedece a actos concretos, también se puede quitar si la persona cambia su comportamiento. Entonces puede estar en la cárcel durante el juicio, pero si algo cambia, puede salir y seguir su proceso en libertad. La prisión preventiva oficiosa no requiere un juicio. Se presume que por el hecho de que la persona está siendo investigada por ciertos delitos, es peligrosa. Y dado que se presume que es peligrosa, durante el juicio tiene que estar encarcelada. Entonces, el dilema es, ¿actuamos con base en un prejuicio o actuamos con base en evidencia? Es como yo lo resumiría. Ahí, digamos, Jesús, hay otras como preguntas que giran en torno, digamos. Ya Estefanía dijo, hay un listado de delitos en los cuales, pues, este listado me lleva, digamos, en un diagrama de flujo, me lleva a prisión preventiva oficiosa. Pero también, menciónanos ahorita, por favor, el listado es largo, digamos. Si enlistas todo, nos llevamos un buen rato del programa. Pero, ¿qué delitos hay? Algunos ejemplos. ¿Cómo es el proceso, digamos? ¿Quién decide quién es esto? ¿Es el Ministerio Público o es el juez el que decide,
el checklist, este delito está dentro de prisión preventiva, ¡pum! Y una cosa muy importante creo es cuánto puede durar la prisión preventiva. Es decir, cuánto tiempo yo puedo estar en prisión preventiva por oficiosa, digamos, mientras dure el juicio y después, oye, ya pasó mucho tiempo, no me han puesto sentencia y yo sigo acá, yo sigo acá, yo sigo acá. Subrayo esto porque la sentencia que vamos a comentar de la Corte Interamericana tiene que ver con una persona en México cuya prisión preventiva duró 17 años, ¿ok? Es decir, estuvo 17 años en la cárcel sin sentencia, nada más porque alguien dijo, oye, esta persona es muy peligrosa, igual y se fuga, igual, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué al respecto, por favor, Jesús? Listo. Muchas gracias, sin lugar a dudas, Saúl, por poder hablar de estos temas y poder ayudar a entenderlos un poco mejor. Siempre los temas jurídicos a veces cuesta y creo que estos ejercicios hacia la ciudadanía son muy útiles. Felicitaciones. A ver, me preguntabas qué delitos. Son en total 16 delitos de acuerdo a lo que establece el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución. Algunos de esos delitos que se establece es delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, el robo en casa habitacional, corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito, delitos en materia de hidrocarburos, también delitos cometidos con medios violentos como armas, explosivos, en fin, como ves, es un abanico amplio. Delitos en total 16 delitos que son los que están recogidos ahora tras la reforma del 2019 en este artículo 19 de la Constitución. ¿Quién decide? Aquí es justo una de las primeras diferencias que creo que es importante. Ya Estefanía iba explicando qué es la prisión preventiva. Y yo creo que hay, primero, antes de entrar, un mensaje que creo es importante. O sea, la prisión preventiva, como prisión preventiva, no es per se violatoria de derechos humanos. No. O sea, la prisión preventiva es esa medida cautelar que los estados tienen, no solo en México, donde en determinadas circunstancias se puede privar de la libertad a una persona hasta la sentencia o la finalización del proceso penal. Entonces, ahora, como es una medida sumamente restrictiva, es la medida cautelar más restrictiva que existe realmente, está muy sujeta a una serie de parámetros. Una de las diferencias en la legislación es que la prisión preventiva justificada se puede pedir por la Fiscalía, pero también se puede solicitar por la víctima o por otros actores procesales. Una de las diferencias en eso, en la prisión preventiva oficiosa, es que la única autoridad que la solicita es la Fiscalía. Y una de las características es que está exenta de control. O sea, el juez no puede entrar a valorar las circunstancias en las que se está pidiendo esa medida. Porque esa es la gran diferencia. O sea, la prisión preventiva justificada, los jueces, la parte es natural. Es decir, las partes la piden, alguien que interviene en el proceso, pero el juez valora las circunstancias, como bien decía Estefanía, y si cambian las circunstancias, puede entonces también, en fruto de esa revisión, ordenar la puesta en libertad y que siga el procedimiento sujeto con otra medida cautelar que es mucho menos restrictiva que la privación que de la venga a libertad. firmar cada 15 días, puede usar de estas como pulseras o el que le llaman, etcétera, ¿no? Exactamente, digamos. Ese, digamos, es una de las diferencias en el caso de la legislación. Interrumpo rápidamente, sí, claro. Jesús, nada más por lo siguiente. Me interesaba mucho esta respuesta de quién decide y el control que tiene quién decide por lo siguiente, porque si al final el mecanismo es yo te catalogo de un delito e inmediatamente la tubería institucional te lleva a prisión preventiva oficiosa, entonces aquí lo grave es no hay acreditación total del delito porque apenas va a ser juzgada esa persona. Pues el riesgo es que una fiscalía puede estar catalogando a personas en uno de esos 16 delitos y mandándolos a prisión preventiva oficiosa, pero no está claro si realmente, uno, se cometió el delito, si esa persona cometió un delito y ese delito en concreto, igual y cometió un delito número 17 que no está en esos 16, ¿no? Con el problema que ya está en prisión preventiva por haberlo catalogado en uno de esos 16. Bueno, efectivamente, digamos, lo que nos dice la Corte Interamericana, porque considera que esta figura es violatoria de la Convención, y que es importante, es lo que decía ahora, te trastoca esta naturaleza de lo que se entiende por una medida cautelar de prisión preventiva que tiene, que tiene que tener este control judicial, ¿no? Al ser además automática,
pierde ese carácter de medida procesal Ujú. y se convierte en punitiva. Exactamente. Es habla de una pena anticipada, digamos, pero además, fundamentalmente, la Corte habla de un test de proporcionalidad, digamos, que es importante entenderlo. Es decir, cuando al juez le llega, el juez, ¿qué hace? El juez tiene que hacer un test de proporcionalidad que es en varios elementos. Una, si es una medida, digamos, legítima, es decir, que si el fin legítimo que persigue es compatible con la convención, si es una medida idónea para esos objetivos que bien nos decía Estefanía, de ese fin procesal, de poder continuar con el juicio, de que la persona, asegurar que la persona llegue, que no se obstaculice la investigación y que se proteja a víctimas, testigos. Entonces, es idónea para eso, es necesaria, digo, teniendo en cuenta lo restrictiva que es la medida. ¿Es necesaria la privación de libertad o tenemos otra que sí permita lograr el mismo objetivo con una menor afectación a la persona? Y tercera, sí, es estrictamente proporcional. Porque el principio, y esto yo creo que es importante para toda nuestra audiencia explicarlo, es que la regla general es la libertad. Exacto. Digamos, Y la presunción de inocencia. y por supuesto, de inocencia. Por tanto, la excepción va a tener que ser la privación de la libertad. Y como toda excepción debe estar justificada. Y ser O debería estar y justificada. ser excepción. Y la otra cosa que nos pide, que establece la Corte Interamericana, que es fundamental, es que tiene que estar sujeta a revisión. Y ahí enlazo un poco con lo que mencionabas del tiempo. Es decir, la Corte Interamericana dice que si se pone una medida cautelar de prisión preventiva, tiene que haber la posibilidad de periódicamente una reevaluación. Digamos, poderla presentar y que un juez haga una revisión. Es decir, en otra cosa es que volver a valorar esas condiciones que se dieron sobre un caso concreto y volverlas a valorar para ver si siguen siendo vigentes o al revés. Han cambiado y puedo cambiar la medida. Y la Corte, en el caso que mencionas, no establece qué es un plazo razonable. Lo que la Corte dice es que tiene que haber un plazo razonable. Y el plazo razonable va a estar en función de la complejidad del caso, de las circunstancias del caso. Claramente ahí, en ese caso, 17 años, nos dice la Corte, excede la razonabilidad, por supuesto. Pero además la Corte también en otros casos dice, es decir, si se extienden los plazos, todavía la argumentación tiene que ser más rigurosa. Digamos, ese diálogo, esa argumentación jurídica por la cual yo considero que la persona tiene que estar en prisión tiene que ser reforzada conforme se va extendiendo el periodo en el que la tenemos a la persona en prisión preventiva. Ok, ahora, un poco más o menos, pues esa es la introducción para la prisión preventiva, justificada, no automática, que sería la oficiosa. Volver a subrayar que la discusión que existe en diferentes trincheras, que ahorita vamos a mencionar varias de ellas, no está en eliminar la prisión preventiva, sino la discusión está en acotar o eliminar la prisión preventiva oficiosa. ¿Okay? Pero digamos, también lo mencionamos al inicio, que no es la primera vez que empieza a surgir esta discusión institucional en la Corte y en otros lugares. Ya ha habido en la Corte ya ha conocido esto, y justo tú tienes más o menos, digamos, sin entrar demasiado al detalle, platícanos, Estefanía, en general, ¿qué ha decidido la Corte sobre prisión preventiva oficiosa en estos últimos 5 años, digamos? Dos cosas adicionales que me parece importante para dimensionar el problema. Conforme al proceso que tenemos en México, se te puede enviar a prisión preventiva, ya sea la justificada o la oficiosa, antes de que te acusen. O sea, hay en el proceso desde 2008 dos momentos distintos. Uno es el momento en donde se te vincula al proceso. Eso significa que la Fiscalía cree que tiene algunos elementos donde hay indicios de que hubo un delito y probabilidad de que tú cometiste el delito. Okay. Entonces se te vincula al proceso. Eso es distinto a cuando la Fiscalía ya te acusa. Y cuando ya te acusa toca la puerta de los tribunales y dice, ya tengo certeza. El martes 13 a las 11 de la mañana iba caminando en esta calle, esta es mi prueba 1, esta es mi prueba 2, esta es mi prueba 3. Y lo digo porque muchas veces hay esta idea de, bueno, si se te envía a prisión preventiva oficiosa ya que se te acusó, y las personas están un poco más dispuestas a decir, pues ya hay evidencia de que cometí. Aguas. En el caso mexicano ni siquiera te ha acusado la Fiscalía. Y justo lo que la evidencia está mostrando es que se envía a prisión preventiva. ¿Desde la vinculación? Desde la vinculación,
cuando todavía no está concluida la investigación y la prisión preventiva empieza a funcionar como un mecanismo de extorsión. Justo te tienen en la cárcel, las investigaciones no avanzan y se vuelve este mecanismo donde te dice, mira, ya llevas un año y medio, acepta ser culpable y por el procedimiento abreviado puedes salir rápido o síguete peleando. Y eso va a lo segundo. Nuestra Constitución dice que el límite a la prisión preventiva en general son 2 años, salvo que el retraso en el proceso sea por tu propia defensa. Entonces, entre las dos cosas se pueden generar distorsiones terribles y lo que hoy sabemos... Es un esquema de incentivos. Es un peso, ¿no? Esquema de incentivos porque te castigan por defenderte. ¿Qué dicen los datos hoy? De las mujeres en prisión preventiva, el 30% lleva más de 2 años. De los hombres en prisión preventiva, el 26% llevan más de 2 añs. ¿No? Entonces, ahora... Nada más, por eso quería subrayar que hay un problema porque en la acusación es cuando la fiscalía, con su investigación, ya puede, en principio, tener los elementos para la conducta en cuestión, embonarla en el tipo penal. Exacto. Y en la vinculación, pues en principio no. Sí. Entonces, hay indicios y probabilidades. Está dando, digamos, unos bastonazos sin una vista adecuada para decir, pues a mí me late que cometió tal delito que está en el 19 y por tanto vas a prisión preventiva. Cuando todavía no ha hecho la investigación necesaria para siquiera hacer la acusación y embonar la conducta en el tipo penal, ¿no? Ahora, y entrando a los casos que ya ha resuelto la Corte... Cerrado ese paréntesis. ¿Sí? Cerrado ese paréntesis, ¿qué pasa en México? Ahorita ya lo dijeron ustedes dos, que la prisión preventiva oficiosa está en la Constitución, ¿no? Sí, exacto. Entonces, la Corte ha tenido una serie de asuntos en donde se busca ampliar la prisión preventiva oficiosa y la Corte parte de la premisa de que es una aberración, pero el problema está en qué hago con una aberración que está en la Constitución. Está en la Constitución. ¿No? Entonces, hay 3 casos importantes donde lo que ha buscado es no se puede ampliar más de lo que dice la Constitución. Un ejemplo, los estados han tratado de ampliar los supuestos de la prisión preventiva oficiosa en legislación estatal y la Corte dice, nope, solo en la Constitución. Otro ejemplo, se trató de ampliar para violación en tentativa. Okay. Y la Corte dijo, nope, violación consumada. Okay. El otro tercer caso... Tentativa, explica rápidamente qué tentativa. Las grandes diferencias entre el consumado y tentativo es, tenía la intención de hacerlo, pero no lo pude hacer. Okay. Y todo el juicio se trata de demostrar que me querías violar en este caso, pero no se consumó. Okay. Entonces, la Constitución dice, el juez ordenará oficiosamente la prisión preventiva en casos de violación. Y lo que están intentando es que esto incluya violación en tentativa. Okay. Y la Corte dijo, nope. Okay. El tercer caso, que fue el más mediático, que discutieron en 2 ocasiones, aquí es donde el mismo presidente y todo el gobierno, varios miembros del gobierno intervinieron, era un caso en donde ciertos delitos fiscales fueron primero reclasificados como delitos contra la seguridad nacional. Exacto. Y una vez reclasificados como delitos de seguridad nacional, se les aplica la prisión preventiva oficiosa porque la Constitución dice que se le puede aplicar a delitos de seguridad nacional. Y la Corte dijo, nope. Y esto me parece importante porque uno de los argumentos desde el gobierno cuando fue este caso es, a ver, uno de los delitos que estaba en cuestión era el de las factureras, que para que cometas ese delito tienes que defraudar millones de pesos. La mayoría de las personas ni siquiera queriendo podríamos defraudar con millones de pesos. Esos delitos por lo general lo cometen personas que tienen acceso a mucho dinero. Entonces, lo digo porque el discurso que se armó desde el gobierno es claro. La Suprema Corte protege a los delincuentes de cuello blanco, ¿no? Y me parece importante decir, históricamente no es el único caso donde la Suprema Corte ha limitado la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué está pasando con estos nuevos asuntos? Que ya están abordando la idea de quizá la Corte tiene que hacer algo con el hecho de que está en la Constitución y no solo dedicarse a limitar. O sea, no solo circunscribirse al 19 y evitar la expansión que ha tratado de venir en legislaciones locales y federal, porque lo de los delitos fiscales era federal, sino ahora Corte, tal vez tengas que declarar inconstitucional una parte de la Constitución o inaplicar una parte de la Constitución con la herramienta jurídica interna o con herramientas jurídicas internacionales vía una sentencia de la Corte Interamericana. Y ahí, por favor, Jesús, platícanos, primero, digamos, y ahorita sí vamos a entrar,
en general, digamos, porque el tiempo es limitado y hay una cosa muy importante. En general, el derecho debe trabajar con cuestiones empíricas. Desafortunadamente, no siempre se trabaja en el derecho con cuestiones empíricas. Estefanía es una de las grandes precursoras de eso y lo hace en Intersecta. Y ahorita le vamos a preguntar al respecto. Ha hecho mucho trabajo empírico sobre prisión preventiva y otros temas. Pero a lo que me refiero es que también ahorita vamos a hablar de cuál es el impacto en la vida de las personas que están en prisión preventiva. Hay mucha data que ha recopilado Estefanía. Pero los tres casos que tenemos que van a estar en discusión es uno que tiene que ver el primero con una sentencia de la Corte Interamericana, ¿no? Que no es reciente la emisión la determinación de esta sentencia. De hecho, cumple alrededor de un año y se tiene que emitir un informe de cómo va, digamos, en general, para la audiencia, las sentencias de la Corte Interamericana se emiten condenatoriamente, cuando son condenatorias para el Estado, en este caso, para México, piden periódicamente informes de, bueno, te condené a esto, tienes que hacer reparaciones, y periódicamente dicen, pues, ¿cómo vamos, no? ¿Cómo vamos con estas reparaciones? Normalmente, más allá de la reparación a la persona o grupo de personas, piden reparaciones estructurales para evitar la repetición del acto, ¿no? Así es. Entonces, platícanos un poco la sentencia y qué tiene que ver, o sea, ¿a qué va este informe? Por favor, Jesús. Ok, muy bien. Mira, la sentencia de la Corte aborda dos casos. El caso de Daniel García y el caso de Reyes Alpizar. Son dos ciudadanos. En el caso de Daniel García, es un ciudadano que es detenido el 25 de febrero del 2002. Hace 22 años. Es detenido por funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Y es acusado o está vinculado, se le señala estar vinculado al asesinato de la señora María de los Ángeles Tamés, que era la regidora de Atizapán de Zaragoza, ¿no? Ahí se decreta además el tema del arraigo por 47 días y, como decía antes bien Estefanía, ya en abril del 2022 se hace el ejercicio de la acción penal por los delitos de secuestro, homicidio calificado. Ahí queda. El otro es detenido 8 meses después, justo el 25 de octubre, Reyes Alpizar, lo mismo, por funcionarios también de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. También se le vincula con el asesinato de esta regidora. También se decreta el arraigo ahí por 34 días finalmente y efectivamente se hace auto formal de prisión en noviembre del 2002. Ahí transcurrirán 17 años sin sentencia. ¿Fue prisión preventiva oficiosa? Sí, se le decreta prisión preventiva oficiosa. Ahí están 17 años y en el 2019 son puestos en libertad, pero sujetos a una medida, como tú antes apuntabas, de localización, seguimiento, una medida de estas. Y todavía, 3 años después, en el 2022, es cuando se emitirá la sentencia que los condena. Y finalmente, en enero del 23, la Corte Interamericana emite su sentencia sobre México, donde establece que se han cometido una serie de violaciones. Una privación ilegal de la libertad, básicamente porque, de acuerdo a la Corte, en el momento de la detención no se cumplían con los supuestos establecidos en la ley, la figura del arraigo y también por la figura de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Pero además, digo, hay otras porque no se le informó de la razón de la detención, porque hubo toda la demora, el derecho a ser puesto a disposición del juez sin demora. Estuvieron los días de arraigo, 47 y 34 días. En fin, el derecho a la integridad personal, porque la Corte considera que fueron objeto de torturas, y además luego tuvo un tema de garantías procesales. Por ejemplo, el principio de rechazar esas pruebas que han sido obtenidas vía tortura. Digamos, la tortura buscaba la confesión, se utilizaron, en fin, el derecho a la defensa, porque durante el tiempo de la detención y el arraigo no tuvieron derecho a la defensa, y también el tema del plazo razonable, ¿no? La Corte considera que hay una violación al haber transcurrido más de 20 años. Digamos, es en síntesis la sentencia, y luego, como toda sentencia de la Corte, hay unas reparaciones. Hacer pública la sentencia y concluir expeditamente el proceso penal, por supuesto.
Y la parte quizás que viene hoy, que es esta de dejar sin efecto tanto la figura del arraigo como lo que estamos hoy de la prisión preventiva oficiosa, además de investigar estas otras, importante, porque pide también que se investigue la tortura, La ¿no? tortura. Entonces, digamos... Nos tenemos que ir a un corte, Jesús, te voy a interrumpir ahí, pero bueno, vamos a regresar un poco para ver cómo entra la Suprema Corte en este caso, por qué lo invitan a la escena, digamos, esta sentencia. Y también, digamos, otra cosa muy relevante, cumple, como ya lo mencionaba Estefanía, 5 años la reforma del artículo 19 que expande el listado de delitos relacionados con la prisión preventiva. Y hay un transitorio por ahí que dice, a los 5 años se tiene que evaluar si debe de continuar o no, ¿ok? Muy ambiguo, quien evalúa además y si se evalúa se debe de echar para atrás, etcétera, etcétera, pero ya se cumplió esos 5 años y también es otro de los temas institucionales que está en juego junto con otros 2 casos que están pendientes de resolverse dentro de la Suprema Corte. Con todo esto vamos a regresar en un momento más para seguir hablando de la prisión preventiva oficiosa o automática. Regresamos a esta emisión del Juego de la Suprema Corte para continuar hablando de la prisión preventiva oficiosa. Nos quedamos contigo, Jesús, te hice una pequeña interrupción. Nos platicaste ya de este caso de la Corte Interamericana que se llama García Rodríguez y otro versus o en contra de México. Así es. Que condena a México, nos platicaste en general, pero un poco ahí nos tuvimos que ir a corte, te preguntaba o dejamos pendiente la pregunta en el aire de cómo entra o por qué entra a escena la Corte Mexicana, la Suprema Corte Mexicana, en este asunto, en este caso. Bueno, porque una vez efectivamente emitida la sentencia de la Corte Interamericana, la Corte notifica al Estado, en este caso al Estado mexicano, y digamos, las sentencias de la Corte son de obligatorio cumplimiento para los Estados. Y cuando hablamos de obligatorio cumplimiento, la Corte es clara en que se refiere al gobierno federal, pero a los gobiernos estatales, a los diferentes niveles de gobierno, que se refiere al poder ejecutivo, pero también que involucra al poder legislativo, al poder judicial, a distintos órganos autónomos, etc. Es decir, es un compromiso del Estado de dar cumplimiento a la sentencia, cada uno por supuesto, en el ámbito de sus competencias, ¿no? Y de hecho, el ministro Pardo ha ido elaborando un proyecto donde, hasta donde conocemos, digamos, está impulsando que sea declarada, digamos, se elimine la figura de la prisión preventiva oficiosa, pero además también insiste en algunos elementos de tortura, que me parece importante, pero también además en que las sentencias de la Corte se deben de considerar son cosa juzgada, es decir, lo que hay que entrar es a acatar la... Sí, o sea, es cosa juzgada y son vinculantes, ¿no? Porque México, el Estado mexicano aceptó la jurisdicción en 1998 de la Corte Interamericana. Pues digamos que esto, o sea, no es fruto de una creatividad de la Corte que un día amaneció, hoy vamos a hacer esto, o sea, digamos, es una condena al Estado mexicano y ahora la Suprema Corte, a partir de lo que le llaman expediente varios, está, digamos, recibiendo esta sentencia. No es la primera vez que lo hace, ha recibido sentencias de la Corte Interamericana en otros temas, por supuesto, y es una nueva edición de recibir una sentencia condenatoria. Para cumplir, entre otras, la reparación de no repetición de una prisión preventiva oficiosa, en este caso de estas 2 personas de 17 años, ¿no? Ok. Ahora, Estefanía, lo comentábamos, tú misma lo apuntaste al inicio del programa. Se cumplen 5 años de la reforma del artículo 19. En 2019 se hizo esta reforma. Y ahí hay un transitorio que justo dice, es el artículo 4º transitorio, que dice, al cumplir los 5 años de su entrada en vigor, debe de evaluarse para determinar su continuidad. ¿Ok? Entonces, pues aquí o sea, es muy escueto el transitorio y pues surgen preguntas, creo que muy básicas de en qué consiste esta evaluación, bajo qué criterios se van a evaluar, quién debe de realizar la evaluación y en su caso, o sea, cómo se cancelaría, o sea, digamos, que se acepta que está reprobada. Yo creo que hay datos empíricos que claramente no ha funcionado como medida cautelar,
ni mucho menos, como se arguye desde el oficialismo, como medida para abatir la inseguridad, ¿ok? Pero ¿cómo se cancelaría su continuidad? Es decir, ¿implica una contrarreforma constitucional o simplemente, pues salió reprobada, pues bueno, hay una suspensión? Si nos platicas al respecto, por favor. A ver, nuestro entendimiento, y de nuevo, recordemos que la prisión preventiva oficiosa está en la Constitución. 2008, que fue el año de la gran reforma penal, fue esta gran oportunidad de quitar ese régimen, que este régimen es previo, o sea, siempre hemos tenido este régimen, no sabemos lo que es vivir en un régimen en donde de cajón y por ciertos delitos las personas están en prisión preventiva. En 2008 era nuestra gran oportunidad con el nuevo sistema de quitarlo y no. Lo acotamos en 2008. En 2008, por ejemplo, fue solo prisión preventiva oficiosa en los casos que dice la Constitución. Pero lo hemos ampliado, y 2019 es esta gran ampliación donde se incluyó desde robo a casa habitación, corrupción, ahorita ya los delitos que se decían, ¿no? Y se metió este artículo transitorio que nuestro entendimiento del artículo transitorio es que si se reprueba no es que automáticamente se quita, se tendría, creo que mi entendimiento de la reforma constitucional es que se tendría que hacer otra reforma constitucional para quitarlo, pero obliga a las autoridades a sentarse y pensar después de 5 años, bueno, todo esto que justificamos en el nombre de los derechos de las víctimas, todo esto que justificamos en el nombre de la lucha contra la impunidad, todo esto que justificamos prometiendo seguridad, ¿de qué sirvió? Uno de los problemas que hemos detectado en Intersecta, y aquí valga la publicidad para el juego de la corte, lo pueden leer unas colegas mías en Intersecta, señalan cómo la manera en la que el artículo está redactado, este artículo transitorio, más que evaluar la prisión preventiva oficiosa, exige evaluación de las alternativas a la prisión preventiva oficiosa. Y es casi este régimen imposible de, hasta que no estén construidas de manera perfecta las alternativas, no vamos a quitar la prisión preventiva oficiosa, lo que me parece al revés, o sea, es salvo que la prisión preventiva oficiosa muestre ser esta medida que nos lleva a la cero impunidad y a la seguridad, pues no tendría por qué existir. ¿Qué datos tenemos en Intersecta? En Intersecta, por ejemplo, somos una organización feminista y uno de los delitos que se incorporó en 2019 fue el delito de feminicidio, que como organización feminista nos interpela, nos dedicamos en parte a visibilizar los impactos diferenciados que tienen las violencias, la violencia en contra de las mujeres, y pues la promesa fue bastante grande, ¿no? Necesitamos prisión preventiva oficiosa porque eso va a reducir la impunidad. Los datos muestran que, o sea, si por impunidad entendemos condenas, las condenas para feminicidio no han subido, se quedan exactamente igual. Lo mismo hemos visto para violación, que es otro de los grandes delitos que tienen prisión preventiva oficiosa desde hace años. No importa qué pase, las condenas por violación son bastante estables. Homicidio doloso, vemos exactamente lo mismo. Los homicidios suben en el país, los homicidios bajan en el país, los homicidios vuelven a subir en el país y las condenas permanecen exactamente igual. Lo que nos sugiere que no son un mecanismo que mejora la justicia. Y yo diría que uno de los argumentos que quienes nos oponemos a la prisión preventiva oficiosa es precisamente que en lugar de fortalecer a las fiscalías, solapa su ineficiencia. Sí, claro. Porque ¿qué hace la prisión preventiva oficiosa? No tienes que mostrar ante un juez que la persona se va a fugar. Entonces, te permite no investigar, te permite no argumentar, te permite no hacer nada, te permite actuar con base en el miedo de que si esta persona se le está investigando por homicidio, probablemente cometió el homicidio. Y eso acaba afectando, si no puede argumentar aquí la fiscalía, no va a poder argumentar después que se cometió el delito. Entonces, esto me parece muy importante porque muchas veces la prisión preventiva oficiosa se argumenta como un problema donde se violan los derechos de las personas acusadas o las personas que enfrentan un proceso penal. Pero creo que la gran tragedia de la prisión preventiva oficiosa es que acaba explotándole a las víctimas en la cara. Porque en lugar de fortalecer la capacidad institucional de las autoridades, de darles verdad, partiendo de la base que no hay justicia sin verdad, solapa y solapa y solapa. Habría como dos niveles, digamos. Hay una afectación a la persona que es señalada o acusada, ¿ok? Pero también hay una afectación institucional porque hay un mal esquema de incentivos para que las fiscalías fortalezcan sus capacidades de investigación, las policías, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso afecta a las víctimas.
Pero digamos, nada más para cerrar el tema, o sea, no es claro quién va a evaluar y Perdón, si no es claro, quién va a ¿quién? evaluar, ¿Alguien? alguien. Y Sí. la pregunta es, ¿tienen conocimiento desde Intersecta y demás si ya se inició este trabajo de No, no evaluación? tenemos conocimiento de que se ha iniciado ningún tipo de Digo, trabajo. sé que en estos últimos Sí, meses institucionalmente se volcó a un proceso electoral el país sí. y, y, Pasó bastante desapercibido. y de hecho el gobierno quiere expandir la prisión Exacto. preventiva, Sí, entonces creo que sí, pensaría que lo menos que les preocupa es evaluar exacto. esta herramienta que les sirve Sí, mucho y sí, que sí, quieren fortalecerla, sí. pero no se sabe de que hayan dicho, ah, tenemos este transitorio, vamos a... ok, No hemos identificado quién está moviendo ese proceso. Y para nosotras, en cumplimiento de la propia Constitución, sí sería importante. Entendemos que en el Congreso al menos alguien tendría que estarlo moviendo, pero no vemos luces de que algo esté sucediendo. ok. Antes, digo, y aprovechando un poco, antes de entrar a los dos casos que tiene la Suprema Corte, uno es público y otro no, digo, por obvias razones, es más sencillo hablar del que es público. Ya que tú misma empezaste a hablar de eso, Estefanía, digamos, según el INEGI en el 2022, estamos hablando de 40,000 personas en el país que están en prisión preventiva por motivos, por la categoría oficiosa. Desde el gobierno hablan de una cifra de casi 70,000, 68,000, hablan prácticamente 70,000. Un poco lo que me gustaría, digo, voy a regresar contigo con la misma pregunta, Estefanía, pero Jesús, es ¿qué consecuencias hay, digamos, digo, ya empezamos a hablar de las consecuencias al sistema de impartición de justicia, Mm. ¿ok? Que involucra no solo a los jueces, involucra también fiscalías, policías y demás. ¿Qué consecuencias hay en las vidas de las personas, digamos, por esta medida Mm. de la prisión preventiva? ¿Algún estudio, digamos, digo, la ONU no solo está en México, o sea, pues un ejemplo de otros países, etcétera? Un poco para ver no solo los argumentos jurídicos, ¿ok? Sino como el derecho, pues al final tiene impacto en la vida de las personas, para bien o para mal. Entonces, ¿qué impacto tiene en la realidad? Ok. Digamos, abordando primero esta primera parte que me mencionas del impacto en las personas, Exacto. digo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha estado haciendo, digamos, un seguimiento estrecho en general al tema del sistema penitenciario en América Ujú. Latina, un sistema que en mayor o menor grado ha sufrido diversas crisis en varios países de América Latina. Mm. Una de ellas es el hacinamiento, Mm. digamos, y parte del hacinamiento está motivado por un uso no racional en muchas ocasiones de la prisión preventiva, ya más Ujú. justificada o oficiosa, etc. Y el hacinamiento, por ejemplo, en las prisiones es que lleva a un aumento de los índices de violencia Ujú. entre las personas recluidas, dificulta el acceso a servicios básicos Mm. y limita mucho un mínimo de privacidad de las personas privadas de la libertad. Con un hacinamiento es muchísimo más difícil acceder a cualquier tipo de actividad educativa, laboral, productiva, que permita luego además en un futuro favorecer la reinserción. Con un hacinamiento es hasta más difícil el contacto familiar, en fin, Claro. las condiciones. O sea, hay, por ejemplo, ya una afectación muy importante a a quienes se les aplica una una medida de prisión preventiva, pudiendo en muchos casos probablemente haber otras medidas menos lesivas, ¿no? Mm. Incluso el relator contra la tortura de Naciones Unidas ha dicho que el hacinamiento en las prisiones Mm. podría derivar una responsabilidad del Estado, al menos por Ok. una comisión de malos tratos, ¿no? Tratos inhumanos o degradantes, ¿no? Entonces, digamos, eso puede ser una. Está el derecho a la verdad, a la justicia de las víctimas, Mm. como bien apuntaba Estefanía. Al final, la víctima lo que quiere es que sea el responsable realmente Ujú. al que se haga justicia, ¿no? Entonces tienes otra, y luego tenemos todas estas otras afectaciones al sistema de justicia. Yo creo que a uno de los que sin lugarmente a duda afecta es un debilitamiento de la función de las fiscalías, digamos. ¿Por qué? Digo, y esto también ha pasado, no es un tema de México, como bien dices, o sea, en varios países se responde frente a unas determinadas coyunturas, no necesariamente con base científica, con datos científicos, sino con una serie de medidas
que responden, o sea, a situaciones a lo mejor de percepción de inseguridad, de algunos casos particularmente mediáticos. Entonces se trata de responder, pero más desde esa presión política, social, a veces desde discursos que intentan sacar réditos de percepciones de la población, de inseguridad. Y lo hemos visto, al aumento de penas sin mayor lógica, por ejemplo, también lo estamos viviendo también en ocasiones con las prisiones preventivas, ¿no? Sí. Y eso, por ejemplo, puede debilitar el funcionamiento de las fiscalías, porque el fiscal se enfrenta a, por ejemplo, decir, bueno, inclinarse por la detención, por una prisión preventiva oficiosa, porque hay una visión social, política de eficacia a partir de la detención. En demérito, a lo mejor, de lo que es una investigación exhaustiva, a fondo, que lleve efectivamente a la identificación de las personas responsables y a su sanción. Entonces, ahí ya podrías tener perfectamente... Hay un debilitamiento de la independencia judicial, no solo porque pierde el juez, en el caso de la prisión preventiva, esta función de control, sino también porque en estos contextos muchas veces hay como una presión social frente al juez, que en el fondo, bien lo decía Estefanía al comienzo, un poco ya la persona ya llega casi condenada cuando se le han aplicado figuras de este tipo y enfrentarse, no tiene esa paz que se esperaría para que el administrador de justicia pueda con plena libertad. Entonces puede haber afectaciones también En ese sin sentido. lugar a la independencia. Puede haber incluso en un momento dado tentación a imputar delitos determinados delitos. ¿Por qué? Porque a lo mejor la investigación de algunos delitos, como debe de ser, tiene un estándar muy alto entre el hecho y la responsabilidad de las personas, pero otros tal vez no tanto. Por ejemplo, portación de una arma, determinada cantidad de sustancia que afecta a la salud. Y, digamos, puede haber unas también tentaciones, por lo menos, de ahí, y eso afecta también a la administración de justicia. Y finalmente, y solo con una cosa, la importancia que tiene el dato científico, digamos, de llegar. Porque, por ejemplo, se habla de que las figuras como la prisión preventiva oficiosa, digamos, son importantes para la seguridad, para lograr la seguridad como parte de las políticas de seguridad. Pero, por ejemplo, yo pondría un dato sobre la mesa que complementa muy bien, me parece, el que ha puesto Estefanía. De acuerdo con el Secretariado Nacional de Seguridad, creo que fuente confiable, sin lugar a dudas, nos dice que solo el 5% de las denuncias se judicializan. Es decir, y de esas que se judicializan, el 70% están todavía en carpeta de investigación terminada. Entonces, al menos esa cifra lo que refleja es un tema de una debilidad en la investigación. Que, mira, no necesariamente que a las personas se las detenga y se las ponga luego en libertad, y que por tanto necesitamos determinadas medidas de prisión preventiva, sino más bien al menos ese dato, no, digo, los problemas son muy complejos, las causas son muchas, pero ese dato, por ejemplo, apuntaría más bien, más que al tema de prisión preventiva, apuntaría más quizás a un tema de análisis de qué factores están influyendo en la investigación de los primeros momentos, de las primeras etapas, y quienes tengan ahí responsabilidad. Y bueno, pues, obviamente es un estudio muy amplio, jueces, policías, fiscalías, en fin, distintos actores, ¿no? Pero, por ejemplo, ese puede ser un dato que nos apunta a la necesidad de, como también apuntaba Estefanía, de datos científicos que nos permitan abordar estos debates desde no percepciones, sino elementos objetivos, contundentes. Perfecto. ¿Y algún dato de impacto que ustedes hayan visto? Mencionaste ya alguno de las no sentencias condenatorias, es decir, es que gracias, Jesús. Esto último, hay los últimos años para los que tenemos datos en todas las partes del sistema. Tenemos en México la ENVIPE, es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública. Es la encuesta que trata de medir cuántos delitos ocurren, no cuántos delitos llegan al sistema. No mide todos los delitos, solo mide personas adultas, pero para darnos una idea, en 2021, que es el año por el que tenemos datos de todas las piezas, se cometieron en México más o menos 28 millones de delitos. Ese año se abrieron 2 millones de carpetas. Entonces, si hablamos de impunidad, ¿no? De 28 millones a 2 millones. De esas 2 millones de carpetas que esto y es importante decirlo porque creo que parte del problema, y esto se junta con la discusión que se viene sobre las reformas al Poder Judicial, para quien no sepa,
los procesos penales arrancan en las fiscalías y las fiscalías son distintas a los poderes judiciales, que es muy básico decirlo, pero estos 2 millones de los que hablo es quienes tocaron las puertas de las fiscalías apenas. De estos 2 millones, ahorita ya lo dijeron, llegan 200,000 casos a los poderes judiciales. Entonces, si realmente hay un interés en mejorar el acceso a la justicia, hay 2 etapas previas en las que se tienen que trabajar de manera importante. ¿Por qué la gente no va a las fiscalías? O sea, de esos 28 millones, ¿por qué solo llegan 2 millones? Hay una desconfianza profunda en las fiscalías. Llegan a las fiscalías, el 67% se abre carpeta. Hay un más de 20% que no. Y luego se abre la carpeta y tu caso muere. Entonces, si realmente nos interesan las víctimas, hay muchas cosas que estamos dejando fuera. Claro. Y estamos en esta etapa apenas, y lo que estamos haciendo es, en lugar de fortalecer a estas fiscalías, las seguimos debilitando. Algunos otros datos para complementar, esto es otra vez importante, la prisión preventiva todavía no te condenan, te tienes que seguir defendiendo. ¿Qué posibilidades tienes de defenderte estando en prisión? Ahorita ya lo decían, o sea, tenemos prisiones donde no hay acceso al agua garantizado en todas. Ahorita que se fue la pandemia, 2020 y 2021 fueron los 2 años con más personas fallecidas en prisión de los últimos 20 años en México porque no había agua, no había jabón. Dentro de los servicios que no hay, servicio de atención psicológica. Y pensémoslo, estás en medio de un proceso penal, entras a la cárcel, atención psicológica. La violencia es constante. Según la EMPOL, que es otra de las grandes encuestas del INEGI, que son cosas que sabemos nomás otra vez, pensemos lo que implica que te defiendas en este contexto. No tienes acceso a servicios básicos, son espacios violentos, más o menos el 40% de las personas en prisión preventiva reportan al menos un incidente de violencia en las prisiones, ¿no? En este contexto, todas las carencias de la prisión recaen sobre las familias y las familias pues desproporcionadamente tienden a ser mujeres. También en este contexto, según los datos que tenemos de Intersecta, de cada 10 personas en prisión, solo 2 reciben remuneración por algún trabajo. Entonces, te tienes que defender sin servicios, te tienes que defender en un espacio violento, te tienes que defender sin dinero, te tienes que defender con tu familia que perdió a alguien que probablemente ganaba trabajo, tiene que vivir con el estigma de tener un hijo, una pareja en prisión, y en ese contexto probablemente tienes que acudir a las defensorías públicas. ¿Qué sabemos de las defensorías públicas en México? Que están muy pobremente financiadas. Hay un reportaje que hicimos con Animal Político, encontramos defensores públicos en ciertas entidades que un defensor tiene que llevar 337 casos. ¿Qué posibilidades de defensa tienes? Ahora, ¿no? para ir, se nos va acabando el tiempo, desafortunadamente, es un tema que tiene muchas aristas y demás, y pues muy preocupante por las consecuencias sociales. Un poco para recapitular, digamos, está el transitorio que dice de la reforma del artículo 19 que a los 5 años de vigencia hay que evaluarla. Luego está el caso de la Corte Interamericana que involucra a la Corte porque hay una condena y la Corte tiene que interiorizar esa sentencia, ¿no? Hay un proyecto del ministro Pardo que parece ser que va encaminado a inaplicar una parte de la Constitución. Y hay otros 2 casos en la Corte Mexicana, en la Suprema Corte, una acción de inconstitucionalidad que está a cargo de la ministra Ríos Farjat. El proyecto no es público, digamos, para no estar en los chismes, dejemos ese caso en paz. Y hay un amparo en revisión a cargo del ministro Gutiérrez Ortiz. Muy rápido, Estefanía, platícanos muy en general de qué va el proyecto y si, digamos, porque el otro es como desde la arena internacional, ¿qué se haría? Y aquí en la cancha ya nacional, ¿qué es lo que propone este amparo? Este es un caso de una persona que está en prisión preventiva oficiosa por violación equiparada. Entonces, el caso puede tener un fallo muy restrictivo, un poco en la lógica de la Constitución dice violación. Podemos ampliarla a violación equiparada, que para quien no sepa, en los códigos penales, por lo general los delitos tienen muchos apellidos. No es solo homicidio, está homicidio simple, doloso, agravado, calificado, ¿no? Este es un caso así, tenemos una violación, pero como se trata de una menor de edad, se trata ciertas características del caso, no entran violación simple. Entonces, una posibilidad del caso es que se resuelva diciendo la Constitución la tenemos que leer de manera acotada. La propuesta del ministro Gutiérrez Ortiz Mena no es esa. La propuesta es ya entrarle de lleno al debate de qué hacer con la prisión preventiva oficiosa y, resumiendo, propone inaplicar la prisión preventiva oficiosa y lo hace diciendo no se trata de que una parte de la Constitución es inconstitucional,
la misma Constitución nos da herramientas para, frente a dos supuestos, preferir el que más favorece a las personas. Ok. Entonces, la misma Constitución nos da las herramientas que tenemos para lidiar con este caso. Creo que eso me parece importante decirlo, ¿no? No es que la Corte Interamericana me hizo hacerlo, no es un tratado internacional, es nuestra propia Constitución. Ok. Nos dice que si tenemos dos normas, tenemos que preferir la que favorece más a los derechos de las personas, a grandes Ok. rasgos. Vale aclarar que cuando, por ejemplo, si prospera este proyecto o prospera el proyecto del ministro Pardo, no se irían todas las personas que están en prisión preventiva oficiosa, no salen automáticamente. Los jueces pueden, en su caso, analizar la prisión preventiva justificada y confirmar con argumentos si deben de permanecer o no en prisión. Se nos está acabando el tiempo. Solo para finalizar un poco de contexto, dentro del llamado Plan C del todavía presidente, cuando estamos grabando este programa, López Obrador, hay una reforma, iniciativa de reforma para expandir el artículo 19. Hay una carta de todos los gobernadores dirigida a la Suprema Corte para evitar que estos casos prosperen, el de prisión preventiva. Y bueno, cuando estamos grabando todavía no le dan la constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum, pero es la virtual presidenta, vaya. En uno de los debates mencionó que está a favor enteramente de la prisión preventiva. En 30 segundos, primero Jesús y luego Estefanía, para cerrar, ¿cuál es el futuro de la prisión preventiva, sobre todo cuando el oficialismo lo ha usado, a pesar de la falta de evidencia empírica, como una herramienta para abatir la inseguridad del país? Bueno, yo diría que tanto desde el sistema de Naciones Unidas como el sistema interamericano se reconoce, por un lado, el deber de los estados de proveer seguridad, de atender la delincuencia, el crimen organizado, sin lugar a dudas, y la potestad que los estados tienen de tomar medidas, incluidas en ocasiones la privación de la libertad, para hacer frente a estos retos que tienen en materia de seguridad. Como decía, la prisión preventiva no es per se violatoria de derechos humanos, pero al mismo tiempo la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, establecen unos límites y que se han dado los estados finalmente cuando han ratificado estos tratados internacionales. México lo ha hecho y, por tanto, digo, desde Naciones Unidas no esperamos sino pues México ha sido un país defensor multilateralmente en los foros multilaterales de los temas de derechos humanos. En fin, ha dado pasos importantes. La reforma constitucional en materia de derechos humanos es todo un hito. Sus instituciones del país han acompañado estos esfuerzos y la verdad, desde Naciones Unidas, en particular desde la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, esperamos que también ahora siga este impulso de ajustar las legislaciones nacionales a lo que ha sido ese compromiso con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Estefanía. Creo que no soy tan optimista. Ajá. O sea, creo 30 segundos. Sí. Creo que vamos a seguir discutiendo la prisión preventiva oficiosa. Si la Suprema Corte encuentra la manera de inaplicar el artículo 19 constitucional, no me sorprendería ver una contrarreacción en sede constitucional. Entonces, creo que el trabajo que tenemos que hacer de señalar cómo esta medida, primero, no sirve para dar justicia, no sirve para dar seguridad, y no solo no sirve para dar justicia y seguridad, sino genera todos estos otros daños, lo tenemos que seguir haciendo, porque creo que este debate va a seguir. Pero aquí estamos, la evidencia está que esto no nos da justicia. Buenísimo. Muchísimas gracias, Estefanía. Muchísimas gracias, Jesús. Pero sobre todo, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de El Juego de la Suprema Corte.